Doctor y compañeros, buen día. Mi nombre es Roy Paul Nieto Risco. En estos momentos voy a exponer la pregunta que se me ha asignado en cuanto al curso de cirugía. La consigna es explicar qué cambios y modificaciones se han dado en cuanto a los temas tratados en tiempos de pandemia por el COVID-19. Y si es que estoy de acuerdo, sí o no, y el por qué. Como podemos ver en las primeras imágenes, estamos viendo a un personal de salud que está siguiendo las medidas de bioseguridad y que están acompañados del personal auxiliar. Bueno, vamos a hablar entonces. Debido a la actual pandemia de enfermedad respiratoria denominada COVID-19 causada por el virus del SARS-CoV-2, numerosos pacientes con confirmación o sospecha de COVID-19 precisan que tienen un tratamiento electivo, inaplazable o urgente. Los escenarios en los cuales se contemplan son intervenciones urgentes y electivas. La indicación de cirugía urgente se individualizará en todos los casos y tratará de realizarse basándose en un diagnóstico con la mayor certeza posible. Como ya sabemos, en muchos casos deberá valorarse la posibilidad de un tratamiento conservador que haya demostrado ser una opción segura. ¿Qué quiere decir? Que se puede dar un tratamiento con fármacos o con antibióticos en pacientes jóvenes con apendicitis agudas o en tratamientos conservadores de algunas colecistitis agudas. Bueno, los equipos quirúrgicos deben atender a todo paciente con COVID que requiera un tratamiento quirúrgico inaplazable. Es recomendable que los equipos quirúrgicos designados para intervenir en estos pacientes tengan un entrenamiento amplio y apropiado. Por ello, se deberían constituir equipos de instrumentaristas, cirujanos y anestesistas capacitados para intervenir cualquier tipo de cirugía de una forma ágil. Dichos equipos deberían recibir una extensa capacitación, tanto teórica como práctica, mediante la simulación de situaciones urgentes, del manejo del equipo de protección y del protocolo técnico quirúrgico. Como podemos ver en la imagen, observamos a un equipo del personal de salud dentro del quirófano de cirugía, los cuales están siguiendo las medidas de bioseguridad establecidas. Precauciones que deben tomarse para explorar a un paciente con sospecha o confirmación por COVID-19. En caso de un paciente confirmado positivo, se debe utilizar un equipo de protección personal, EPP, junto con la indumentaria quirúrgica para asegurar la adecuada atención y protección del personal de quirófano. Aún en casos no confirmados, en el actual contexto de la pandemia, se debería asumir que todos los pacientes son positivos y tomar las mismas medidas de seguridad y de protección para evitar una exposición innecesaria del personal. Parámetros clínicos o marcadores biológicos para diferenciar entre afectación sistémica por la afectación COVID-19 y sepsis de origen abdominal. Según los últimos estudios, afirman que el COVID-19 provoca fundamentalmente un daño difuso alveolar asociado a un daño directo de neumocitos, lo que se traduce en una clínica respiratoria inespecífica y conlleva a una fiebre que aparece de forma frecuente y especialmente en casos graves. Hasta un 10% de los pacientes puede presentar una sintomatología digestiva como diarrea o náuseas. No provoca un aumento del recuento de glóbulos blancos ni una clásica neutrofilia. También es frecuente una elevación inespecífica del dímero D. ¿Qué quiere decir? Que hay un trastorno de coagulación. La procalcitonina no se eleva en casos de infección por COVID-19. La PCR
como en el caso de sepsis, puede elevarse por una relación directa con el pronóstico y gravedad de la enfermedad. Pruebas diagnósticas para la infección por COVID-19 en pacientes que han de ser intervenidos electivamente de manera inaplazable. Se recomienda realizar pruebas de detección COVID-19 de forma rutinaria antes de una intervención quirúrgica urgente o electiva. La prueba de PCR se recolecta mediante una muestra de saliva o fluido nasal o de la garganta con un hisopo. Y la prueba de antígeno, esta prueba para la COVID-19 detecta ciertas proteínas del virus. Como podemos ver en las imágenes, estamos viendo que se le está realizando una prueba a una paciente mediante un hisopado. Luego vamos a tener las precauciones para la intervención de un paciente COVID-19 positivo. En caso de un paciente confirmado positivo, se debe utilizar un equipo de protección personal para asegurar la adecuada protección del personal de quirófano. Aún en casos no confirmados, en el actual contexto de la pandemia se debería asumir que todos los pacientes son positivos y tomar las mismas medidas de protección para evitar una exposición innecesaria. El EPP será necesario en cualquier procedimiento, lo que incluye una intervención quirúrgica, así como en otros procedimientos de quirófano, como intubación, anestesia regional, canalización de vías, etc. Bueno, vamos a tener unas tablas en las cuales tenemos la descripción del equipo de protección personal, como una bata impermeable, una mascarilla N95, también se va a hacer el uso de gafas, un protector facial, guantes de látex, gorro y también las botas. Bueno, vamos a tener la secuencia de colocación del equipo de protección personal, que va a ser retirar todos los objetos personales y accesorios de los bolsillos, como relojes, pendientes, aretes, antes de la colocación del equipo de protección personal. Luego, el higiene estándar en manos. Tercero, la colocación de calzas y primer gorro desechable. Cuarto, enfundar un primer par de guantes de látex. 5. Colocar la bata impermeable. 6. Colocar mascarilla N95. 7. Colocar mascarilla quirúrgica por encima de la primera. Luego, colocar las gafas protectoras cerradas. También colocar un gorro quirúrgico desechable sobre el cual ya se ha colocado previamente. Colocar el protector facial. Luego viene higiene quirúrgica de manos por encima de los guantes con producto a base de alcohol. Y luego la entrada al quirófano, donde se van a colocar una bata quirúrgica habitual con ayuda para atarlo. Y por último, la colocación de guantes estériles habituales. Aquí vamos a tener las recomendaciones para una fase preoperatoria. Se va a usar una lista de comprobación de todo el procedimiento que incluya explícitamente la situación COVID-19 del paciente. En los pacientes con COVID-19 que requieran un procedimiento quirúrgico y se encuentre disponible el quirófano convencional con presión neutra, no hay que apagar el sistema de ventilación de los quirófanos durante el tiempo que dure la epidemia, el cual debe estar alejado de otros quirófanos. Si existiera la disponibilidad de un quirófano con presión negativa y recambio de aire cada 12 horas y todo su material, sería lo ideal destinarlo a pacientes con COVID-19. Si se dispusiera de quirófanos a presión positiva, se recomienda el uso de filtros EPA para realizar una limpieza terminal. También se debe planificar un circuito adecuado para el traslado de los pacientes desde el área de aislamiento hasta el área quirúrgica designada,
con un contacto mínimo con los demás pacientes y usando la mascarilla facial. Durante la inducción anestésica e intubación, solo se deben estar presentes en el quirófano el anestesiólogo y la enfermera circulante. No debe ingresar más personal al quirófano. Como podemos ver en la imagen, se está haciendo el traslado del paciente hacia el quirófano. Recomendaciones para la fase intraoperatoria. Limitar al máximo el número de profesionales que se encuentren en el interior del quirófano y sus movimientos para reducir el riesgo de contaminación. También limitar al máximo el número de personas, y también utilizar todo el material desechable que sea posible. Mantener cerradas las puertas del quirófano, salvo para la circulación del personal, de los pacientes y del instrumental, cuando sea absolutamente necesario hacerlo. Y también mantener abiertas las puertas el mínimo tiempo posible y utilizar al máximo sistemas de corte alternativo como es el bisturí. Priorizar suturas mecánicas y seguir las recomendaciones acerca de la retirada del neumoperitoneo en la laparoscopía para evitar al máximo la aerolización. Recomendaciones para fase postoperatoria. Bueno, aquí en esta fase se va a reanimar al paciente en el mismo quirófano. También se va a trasladar al paciente al área de aislamiento de recuperación con las mismas medidas que inicialmente se formularon. Luego se va a desechar toda la medicación y dispositivos de las bandejas de medicación e intubación no utilizados. Una limpieza exhaustiva del quirófano, mínimo 1 hora entre procedimientos, según protocolos institucionales. Descontaminación de las superficies, pantallas, cables, monitores y máquina anestésica. Ajustar prescripción postoperatoria a las necesidades del paciente aplicando protocolos de tratamiento institucional y sectorial. Como podemos ver en las imágenes, el paciente ya se encuentra aislado en proceso de recuperación de la cirugía. El manejo de pacientes en cirugía general. Recomendaciones para cirugía laparoscópica. Bueno, aquí vamos a hablar sobre usar lo mínimo necesario de cualquier tipo de energía. Tener más de un equipo de succión permanente en el campo quirúrgico. No evacuar el neumoperitoneo de forma abrupta. Para la evacuación del neumoperitoneo, considerar el uso de dispositivos de succión para remover los aerosoles y el humo quirúrgico. Usar trócares de 5 milímetros en lo posible y la menor cantidad posible, idealmente trócares con balón contenedor. Evitar tiempos de disección largos con el bisturí. Usar presiones de neumoperitoneo de 10 a 12 miligramos de mercurio sin que se ponga en peligro el acto quirúrgico. Bueno, aquí vamos a tener el flujograma para realizar